Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. La lluvia golpeaba contra las ventanas de mi pequeño apartamento en Madrid, creando una melodía melancólica que resonaba con el caos dentro de mi cabeza. Acababa de recibir la noticia de que el proyecto en el que había trabajado durante 2 años no conseguiría la financiación necesaria para continuar. Las facturas se acumulaban sobre la mesa, mi relación estaba pasando por un momento difícil, y sentía que todo se derrumbaba a mi alrededor. Esa noche llamé a mi abuela, como siempre hacía cuando el mundo parecía demasiado grande para mí. Con su voz tranquila, gastada por el tiempo pero llena de sabiduría, me dijo unas palabras que han quedado grabadas en mi corazón: no te preocupes, hijo, todo estará bien. Las tormentas más fuertes también pasan. En ese momento, sentí una mezcla de gratitud y frustración. Una parte de mí quería creerle desesperadamente, mientras que otra parte pensaba: ¿cómo puede estar tan segura? No conoce todos los detalles de mi situación. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Me llamo Carlos y quiero hablar con ustedes sobre una frase que todos hemos escuchado en momentos difíciles. No te preocupes, todo estará bien. Una frase tan simple pero que puede despertar tantas emociones diferentes dependiendo de cuándo y cómo la escuchemos. A veces, estas palabras nos llegan como un bálsamo para el alma, otras veces como un cliché vacío que parece minimizar nuestro dolor. Pero hoy quiero explorar el poder profundo que puede haber detrás de esta simple afirmación, cuando viene del lugar correcto y en el momento adecuado. En nuestra cultura moderna, donde el éxito inmediato y la felicidad constante parecen ser las únicas opciones aceptables, enfrentarse a los reveses y al sufrimiento se ha convertido en algo que tratamos de evitar a toda costa. Sentimos que si las cosas no van bien, debe ser porque hemos hecho algo mal o porque no somos lo suficientemente buenos. Pero la verdad es que la incertidumbre es una parte inevitable de la vida humana. El filósofo Søren Kierkegaard dijo una vez: la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Esta paradoja es parte de lo que hace que vivir sea tan hermoso y tan desafiante al mismo tiempo. Recuerdo a Elena, una amiga que perdió su trabajo durante la crisis económica. Tenía 2 hijos pequeños y una hipoteca que pagar. Durante meses, buscó trabajo sin éxito. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, me contó. El miedo era mi primer pensamiento al abrir los ojos y el último antes de dormirme. Un día, mientras esperaba en la parada del autobús bajo la lluvia después de otra entrevista de trabajo fallida, una anciana se sentó a su lado. Sin conocerse, comenzaron a hablar. Elena no sabe por qué, pero acabó contándole toda su situación a esta desconocida. La mujer la escuchó atentamente, le tomó la mano y con una mirada llena de comprensión le dijo: no te preocupes, todo estará bien. Eres más fuerte de lo que crees. Normalmente, habría considerado esas palabras como un consuelo vacío, me explicó Elena. Pero algo en la forma en que esta mujer lo dijo, en cómo me miró directamente a los ojos con tanta certeza, me hizo creerle. 2 semanas después, Elena recibió una llamada de una empresa donde había enviado su currículum meses antes. No solo le ofrecieron un trabajo, sino una posición mejor pagada y con horario flexible que le permitía estar más tiempo con sus hijos. No sé si fue coincidencia, dice Elena ahora, pero aquellas palabras de la anciana me dieron la fuerza para seguir adelante esos días cruciales en los que casi me rendí. Esta historia me lleva a una pregunta importante, que hace que la frase todo estará bien sea a veces un consuelo poderoso y otras veces una expresión vacía. Creo que la diferencia reside en 3 factores: la autenticidad de quien lo dice, nuestra propia disposición a recibir esperanza, y nuestra definición de lo que significa que las cosas estén bien. Cuando alguien que ha atravesado sus propias tormentas nos dice que todo estará bien, sus palabras llevan el peso de la experiencia. No nos está ofreciendo una fantasía optimista, sino el testimonio de su propia resiliencia. Como mi abuela, que sobrevivió a una guerra, a la pérdida de su esposo cuando era joven.
y a innumerables dificultades económicas. Cuando ella decía todo estará bien, lo decía desde el conocimiento profundo de que los seres humanos somos capaces de soportar mucho más de lo que imaginamos. Por otro lado, nuestra disposición a recibir esperanza también juega un papel crucial. A veces, estamos tan sumergidos en nuestro dolor que rechazamos cualquier rayo de luz, como si aceptar la posibilidad de un futuro mejor fuera una traición a nuestro sufrimiento presente. Roberto, un psicólogo clínico con quien trabajé, me explicó una vez: el dolor crea una especie de caparazón protector. Nos hace creer que si esperamos lo peor, estaremos más preparados para enfrentarlo. Pero paradójicamente, es esa misma apertura a la posibilidad de que las cosas mejoren la que nos da la fuerza para atravesarlos momentos difíciles. Y esto me lleva al tercer punto, que significa realmente que todo esté bien. A menudo, interpretamos esta frase como una promesa de que nuestros problemas desaparecerán mágicamente, que volveremos exactamente a donde estábamos antes de la crisis, o que obtendremos exactamente lo que deseábamos. Pero quizás la verdad es más profunda. Quizás todo estará bien no significa que no habrá dolor, pérdida o fracaso. Quizás significa que, a pesar de todo eso, encontraremos la manera de seguir adelante. Que descubriremos recursos internos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Que las heridas, aunque dejen cicatrices, eventualmente dejarán de sangrar. Pilar, una mujer de 45 años que perdió a su hijo en un accidente, me compartió algo que me conmovió profundamente. Durante el primer año después de su muerte, si alguien me hubiera dicho que todo estaría bien, probablemente le habría gritado. Nada podía estar bien en un mundo donde mi hijo ya no existía. Pero ahora, 5 años después, entiendo que estar bien significa algo diferente. No significa que el dolor desaparezca o que todo vuelva a ser como antes. Significa que aprendes a llevar ese dolor contigo mientras sigues viviendo, amando y encontrando momentos de alegría, incluso con el corazón roto. La psicología moderna ha comenzado a estudiar este fenómeno bajo el concepto de crecimiento postraumático, la idea de que las personas no solo se recuperan de las experiencias traumáticas, sino que pueden experimentar cambios positivos profundos como resultado de su lucha con la adversidad. La doctora Lucía Ramírez, especialista en resiliencia, explica: cuando decimos, todo estará bien, no prometemos que volverá a ser como antes. Prometemos que el ser humano tiene una capacidad asombrosa para adaptarse, encontrar significado y seguir creciendo incluso en las circunstancias más desafiantes. Y esto me lleva a una importante reflexión. Tal vez el poder de la frase todo estará bien no reside en su precisión como predicción, sino en su capacidad para activar nuestra esperanza y nuestra resiliencia. La esperanza no es simplemente un sentimiento positivo. Es una fuerza activa que nos impulsa a seguir avanzando cuando sería más fácil rendirse. Es el combustible que necesitamos para atravesar la noche oscura, confiando en que, eventualmente, llegará el amanecer. Javier, un emprendedor que quebró 2 veces antes de construir una empresa exitosa, me compartió su perspectiva. En mis momentos más oscuros, cuando perdí todo lo que había construido por segunda vez, mi mentor me dijo: todo estará bien, pero solo si tú haces que esté bien. Esas palabras cambiaron mi perspectiva. Entendí que la esperanza no significa esperar pasivamente a que las cosas mejoren. Significa creer que pueden mejorar y actuar en consecuencia. Esta es una distinción crucial. Todo estará bien no es una garantía mágica, sino una invitación a confiar en nuestra capacidad para navegar las tormentas de la vida. Es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar las olas, podemos aprender a surfearlas. Entonces, ¿cómo podemos internalizarla detrás de estas palabras cuando nos sentimos abrumados? ¿Cómo podemos recordarnos a nosotros mismos que todo estará bien cuando todo parece indicar lo contrario? Primero, creo que es importante permitirnos sentir plenamente nuestras emociones, incluso las incómodas. Demasiado a menudo, utilizamos frases como todo estará bien, para reprimir o negar nuestros sentimientos de miedo, tristeza o ansiedad.
Pero esos sentimientos necesitan ser reconocidos y procesados antes de que podamos avanzar genuinamente. Carmen, una terapeuta con quien hablé para este podcast, lo explica bellamente: decir "todo estará bien" no significa que debas sonreír cuando quieres llorar. Significa que puedes llorar ahora, sabiendo que no llorarás para siempre. Segundo, podemos anclar esta creencia en evidencias de nuestra propia historia. Todos hemos superado dificultades en el pasado, momentos en los que quizás pensamos que no podríamos seguir adelante. Recordar esas experiencias y cómo encontramos el camino a través de ellas puede fortalecer nuestra confianza en que podemos hacerlo nuevamente. A menudo les pido a mis clientes que escriban una carta de resiliencia, un recuento de todas las tormentas que han sobrevivido en sus vidas. Es un recordatorio tangible de su propia fortaleza, un testimonio de que han estado en el fondo antes y han encontrado su camino de vuelta a la superficie. Tercero, podemos rodearnos de personas que refuercen esta creencia de manera auténtica. No necesitamos voces que minimicen nuestro dolor o que nos presionen para superarlo rápido. Necesitamos voces que reconozcan nuestra lucha mientras nos recuerdan gentilmente nuestra capacidad para resistir. Recuerdo a Miguel, un amigo que estuvo conmigo durante una profunda depresión. Nunca intentó arreglarme con consejos superficiales o falsas garantías. Simplemente estaba presente, escuchando sin juzgar. Y de vez en cuando, con una mano en mi hombro, me decía: esto también pasará, amigo. Has sobrevivido al 100% de tus peores días hasta ahora. Su presencia constante fue más reconfortante que 1000 promesas vacías de que todo estaría bien inmediatamente. Finalmente, creo que es fundamental expandir nuestra definición de lo que significa estar bien. La vida rara vez vuelve exactamente a como era antes de una crisis significativa. Y quizás no debería hacerlo. Como dijo el filósofo Heráclito, no puedes sumergirte 2 veces en el mismo río, porque tanto el río como tú habéis cambiado. Las dificultades nos transforman. A veces nos rompen, pero también pueden abrirnos a nuevas posibilidades que ni siquiera habíamos considerado. María, una mujer que perdió su casa en un desastre natural, me compartió: durante meses, mi única oración era poder volver a mi vida anterior. Quería mi casa de vuelta, mis rutinas, mi sensación de seguridad. Pero cuando finalmente acepté que ese capítulo había terminado, pude comenzar a escribir uno nuevo. Construimos una casa diferente, en un lugar diferente. Formamos una comunidad más fuerte con nuestros nuevos vecinos. No diré que la tragedia fue una bendición disfrazada, perdimos mucho y el dolor fue real. Pero en medio de esa pérdida, también encontramos cosas que nunca habríamos descubierto de otra manera. Quizás esto es lo más profundo que podemos entender sobre la promesa de que todo estará bien. No es una garantía de que recuperaremos exactamente lo que hemos perdido o de que nuestros problemas desaparecerán sin dejar huella. Es una invitación a confiar en nuestra capacidad para adaptarnos, para encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se cierran, para descubrir significado incluso en nuestras luchas más difíciles. Y tal vez, al final, eso es lo que realmente importa. No que la vida sea perfecta o libre de dolor, sino que somos lo suficientemente resilientes para enfrentar lo que venga, lo suficientemente sabios para aprender de ello, y lo suficientemente valientes para seguir abriendo nuestros corazones a pesar de las heridas. Volviendo a aquella noche lluviosa en mi apartamento, cuando mi abuela me dijo que todo estaría bien, no podía imaginar cómo sería cierto. Mi proyecto había fracasado, mi relación estaba en crisis, y me sentía completamente perdido. Pero tenía razón. No porque los problemas desaparecieron mágicamente, sino porque encontré la fuerza para enfrentarlos. Aquel proyecto fallido me enseñó lecciones invaluables que apliqué en mi próximo emprendimiento. La crisis en mi relación nos forzó a tener conversaciones honestas que eventualmente nos fortalecieron. Y esos meses de incertidumbre financiera me enseñaron a valorar cosas que el dinero no puede comprar. Así que, querido oyente, si estás atravesando un momento difícil ahora mismo,
Quiero decirte desde el fondo de mi corazón, no te preocupes, todo estará bien. No porque el dolor desaparecerá instantáneamente o porque los problemas se resolverán por sí solos, sino porque dentro de ti hay una fuerza que quizás aún no has descubierto completamente. Una capacidad para adaptarte, para crecer, para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Las tormentas pueden ser largas y feroces. Pueden sacudir los cimientos de tu vida y dejarte desorientado. Pero también pueden revelar partes de ti mismo que nunca habrías conocido en días soleados. Y eventualmente, siempre pasan. Así que llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Pide ayuda cuando la necesites. Pero nunca pierdas la fe en tu capacidad para superar esto. Porque lo harás. Y quizás, un día, estarás sentado con alguien que está pasando por su propia tormenta, y podrás decirle con absoluta convicción, no te preocupes, todo estará bien. Y sabrás, desde lo más profundo de tu ser, que es verdad. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo podcast.